Buenas tardes muchachos, miren, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que corresponde a la semana 2 y 3, semana 2 prácticamente. Nosotros vamos a estar trabajando o vamos a ampliar un poquito más sobre lo que son los, las funciones de entrada y salida de datos en C++. Y vamos a ver realmente pues cuál es la importancia de conocer estas funciones, ¿verdad? Tenemos que las bibliotecas estándar de C++ proporcionan un amplio conjunto de capacidades de entrada y salida de datos y que estas se utilizan a prueba de tipos y que cada operación se realiza automáticamente en una forma sensible con respecto al tipo de datos. Es importante saber que nosotros dependemos de la biblioteca que vayamos a utilizar para poder así utilizar las instrucciones. Porque de lo contrario podemos estar usando una biblioteca en donde esas instrucciones no están y por lo tanto no van a ejecutarse. En cuanto a flujos, vamos a ver de qué forma estos datos que se convierten a bytes hacen ese recorrido para darle entrada a los datos al sistema o al computador y asimismo la salida. Vemos que el flujo es simplemente una secuencia de bytes y que en las operaciones de entrada los bytes fluyen desde un dispositivo, que puede ser un teclado o una unidad de disco, hacia la memoria principal. Entonces, una vez que está allí las operaciones de salida de los bytes, entonces fluyen de la memoria principal hacia un dispositivo que puede ser la pantalla, una impresora o una unidad de disco. Por lo tanto, nos dice que la aplicación asocia significado a los bytes, ya que pueden representar caracteres del código ASCII o cualquier otro tipo de información que pueda requerir una aplicación. Así que ya vemos realmente pues cómo funciona el recorrido de la información de entrada de datos dentro del software y que no es más que la transformación de esos datos a bytes para que podamos obtener respuesta de ellos. Cuando hablamos entonces del uso de las instrucciones de SYN y COUT, que es para darle entrada y salida a los datos, podemos decir que SYN es el flujo de entrada estándar, que normalmente se da a través del teclado, y COUT es para el flujo de salida, que entonces lo vamos a ver a través de la pantalla. Tenemos impresión de una línea de texto. Vamos a ver cómo lo podemos hacer utilizando estas dos instrucciones de entrada y salida. Tenemos que lo primero es declarar la biblioteca porque sin ella no podríamos utilizar entonces la instrucción. Tenemos el main y aquí decimos que por pantalla nos va a mostrar hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Por ello estamos usando COUT y simplemente finalizamos. Nos dice que la biblioteca es el archivo del encabezado del flujo de entrada-salida y que se debe incluir cuando se utilice SYN o COUT. Estamos hablando de esta biblioteca, la IOSTRA. Y también nos aclara que en vez de usar el salto de línea, podemos utilizar esta instrucción que es en el para lo que es el return al devolver un valor. Entonces, aquí vemos cómo podemos utilizar eso que nos están diciendo. Y aquí no estamos utilizando SYN porque no estamos introduciendo datos. Simplemente estamos dándole salida a un mensaje a través de la pantalla. Vamos a ver entonces otro ejemplo de lectura desde el teclado, que entonces sí vamos a introducir una información que sería a través estamos hablando de números enteros, de tipo enteros, tenemos el número 1 y el número 2, y tenemos una variable aquí de suma, porque vamos a sumar esos dos enteros, ¿verdad? Y vamos a primero pedir un mensaje que nos salga en pantalla, por eso iniciamos con COUT, donde dice que ingrese el primer número entero. SYN nos pide entonces la entrada de ese número a través del teclado,
En Code estamos pidiendo otra vez que nos muestre, nos piden pues el segundo número a través de pantalla. Y en Sin, entonces estamos introduciendo ese número a través del teclado. Y este simplemente es el proceso en donde en suma se va a almacenar la sumatoria de ambos números. Y entonces acá al final vemos cómo se van a dar los resultados a través de la pantalla. Tanto la suma de números, nos piden la respuesta, la suma es, y aquí vemos entonces dónde se encuentra el proceso y aquí finalizamos, ¿verdad? Que es lo mismo entonces que nos explica en esta parte de acá. En teoría, pues esta es la parte que corresponde directamente a la entrada y salida de datos en C++. Vamos a hablar un poquito también sobre lo que son los arreglos, los tipos de arreglos que hay, que serían los unidimensionales y los bidimensionales. Vamos a empezar por allí. Vamos a trabajar con estas diapositivas que encontramos acá en línea. Me dan un momentito para abrir esto aquí en pantalla. A ver. Así que es importante que nosotros vayamos recordando todo lo que vimos en C, porque recuerden que C++ siempre es una variante, pero tiene mucho que ver con todo lo que logramos aprender en C en el semestre pasado. Ok, vamos a ver qué pasó aquí. Bien. Vamos a irnos a la primera diapositiva. Listo, aquí está. Vamos a conocer primero qué es un arreglo en C++. Nos dice que es un conjunto de datos que se almacenan en memoria de manera contigua con el mismo nombre. Para diferenciar los elementos de un arreglo se utilizan índices detrás del nombre del arreglo y encerrados por corchetes.